Esto te puede pasar en tu juventud mientras estás buscando comida en el servicarro de church. Tú puedes poner lo que te dé la gana en tu testamento. De que es mucho más complicado esperar a que el problema explote a planificarlo oportunamente. Si tú desheredaste a la persona y después la abrazaste y la perdonaste, se dañó la desheredación. Y la conclusión siempre es que mientras más te permites mirar la muerte a la cara, más energía vital ganas. ¿Qué puede pasar? Puede haber, digamos, un padre, una madre, alguien que tenga descendientes, que no tengan la mejor relación y diga, no, yo te voy a dejar nada a ti, lo siento, te tengo que dejar la mitad. Depende. Te permites ese proceso que tiene su propósito. El duelo tiene su propósito. Mucho hablamos de superar el duelo. El duelo no es para superarse, es para transitarse. Voy a dar un detalle íntimo mío en este episodio que yo creo que muy pocas personas saben. Yo tengo... Ya te gana tu día el podcast. Mi visión con este movimiento es impactar la vida de 1 millón de personas, ayudándola a entender que son las pequeñas cosas que haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que vienes aquí, te llevas entrevistas con personas que aman lo que hacen. Y el primer hábito que tú debes crear es el de venir toda la semana, suscribirte al canal y compartir esto con alguien que se puede beneficiar de esta información. Recuerda que ganar es un hábito y así es que los comienzas a hacer. Hoy vamos a tener un tema que llevo tiempo que quiero tocar y no lo había hecho. Yo creo que este es un buen momento para hacerlo. Y tenemos que traer a una experta en el tema. Ella es ex jueza y asesora legal del Tribunal Supremo. A través de sus talleres y sus libros, está ayudando a miles de personas a planificar su legado, ¿verdad? Ese legado tanto en patrimonio como emocional. Y debo decir que es una autora bestseller, ¿verdad? Sus libros han hecho récord de ventas aquí en Puerto Rico, en diferentes librerías. Bienvenida a Ganatural Podcast a la licenciada Keila Díaz. ¿Qué está pasando? Gracias por tenerme. Llegaste, llegamos, se nos dio, mira. Llegué. Yo sabía que yo iba a llegar, pero sí. Con calma. Aquí se emocionó el podcast y se nos está saliendo el micrófono, pero esto no importa, que esto lo arreglamos aquí ahora mismo. Sí. Vivo y no pasa nada. Sí, no sé si te había contado que hemos coincidido en múltiples eventos y desde que te vi en esos inicios y yo conocí sobre lo que haces, yo decía, algún día yo voy a estar hablando con él, pero voy a trabajar para eso. Así que qué bueno que estamos aquí, te lo agradezco infinitamente. Oye, ¿sabes qué? Qué bonito que tú me dices eso, ¿verdad? Porque bueno, uno ni se da cuenta a veces de esas cositas y hay personas que siempre me dicen, algún día voy a llegar a tu podcast y yo siempre les digo que sí, mano, ¿verdad? Yo creo que a veces queremos que las cosas pasen en el momento en que nosotros queremos y no cuando es. Y tú dijiste antes de empezar, ¿verdad? Hay que fluir a veces y en ese sentido sí, yo soy bien partidario de fluir, ¿verdad? De que no necesariamente lo que no controlamos, ¿verdad? No intentar controlarlo. Tú eres, ¿verdad? Licenciada, y yo quiero hablar de tu profesión. Sin embargo, tú énfasis, ¿verdad? Y debí haber dicho en tu introducción que uno de tus libros se llama Hereda en Paz. Tu especialidad en este punto, ¿verdad? Está más enfocado en lo que tiene que ver con herencia. Y es un tema, ¿verdad? Que cuando escuchamos la palabra herencia, sabemos que tenemos que hablar también de muerte, ¿verdad? O de dejar el plano terrenal. Entonces, yo quiero asegurarme de que tocamos todas las bases, pero quiero empezar por eso. ¿Por qué es tan importante hablar de herencia antes de que ocurra una pérdida? Porque aquí somos expertos dejándolo, ¿verdad? Y lo vemos mucho en las bienes raíces cuando hay una herencia de alguna propiedad o lo que pasa. La gente olvida la herencia y eso es algo que tal vez deberíamos estar haciendo antes de que pase lo que a todos nos va a pasar. Claro. Así que cuéntame un poquito de eso. En términos prácticos, puedo comenzar diciendo que culturalmente los puertorriqueños, las puertorriqueñas, les puertorriqueñas, reaccionamos en lugar de prevenir. Y en términos prácticos, puedo dar fe y la gente debe tener historias cerca de
de que es mucho más complicado esperar a que el problema explote a planificarlo oportunamente. Tan sencillo o tan concreto como decir actualizar un título de propiedad que no mantuvieron actualizado desde tu bisabuelo, eso es bien cuesta arriba. Y entonces el legado familiar se convierte en un tostón. Eso en términos prácticos. En términos existenciales, es como un side effect. Es como una consecuencia de algo que es lo verdaderamente importante, que es mirarte por dentro, mirar tu corazón, tu mente, tus relaciones y ver, verdaderamente ver qué creencias, qué vivencias tienes ahí. ¿Qué sientes con estos temas? ¿Qué crees que es la vida para ti? ¿Qué crees que es la muerte? ¿Qué es lo que pasa cuando tú mueres, trasciendes? ¿Qué está pasando con tus relaciones? Porque los conflictos nunca realmente son por la casa, son por cosas más profundas. Y entonces me parece muy interesante que la gente dice, ¿por qué es importante planificar esto antes de que ocurra la muerte? Y yo iría incluso más allá. Cuando yo empecé este proyecto, yo quería prevenir y quiero prevenir. Mi cliente ideal siempre fue esta persona adulta, pero joven todavía, ¿verdad? Que se está planificando, estando en salud y estando en gozo de la vida. Sin embargo, la primera familia que yo orienté era de un paciente de cáncer que ya se sabía que estaba en sus últimos días. Y en ese sentido puedo dar fe de que la planificación en familia, la conversación que se tiene en familia, en ese escenario es bien distinta a la energía que se siente cuando tú lo estás haciendo oportunamente como un acto de amor y responsabilidad. Y es algo que tu familia se merece. Ya del saque, esto me abre una gama de preguntas, ¿verdad? Porque ¿cuál es la edad correcta para hacer esto, verdad? Uno piensa en una herencia y uno está pensando... Nosotros... es bien loco porque nosotros obviamente no controlamos cuándo vamos a morir. No importa lo que tú hagas. Y yo siempre digo que yo quiero durar 120 años, ¿verdad? Sabiendo que eso no está en mi control. Claro. Tú puedes hacer lo que tú puedas. Cuidar tu salud, ¿verdad? Protegerte, meterte en un cuartito y no salir nunca. Puedes hacer muchas cosas y eso no determina la fortuna o la suerte. Pero cuando es tiene que haber probablemente algún tipo de edad que sea como que, mira, esta es una edad razonable en la cual ya, o tal vez no es edad, a lo mejor la pregunta es cuando tienes que grado de patrimonio, etcétera, etcétera, para tú poder crear, ¿verdad? O es el momento correcto de decir, vamos a empezar a hablar de este tema. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que a mí me gusta definir, como partir de que estamos en el mismo entendimiento. A mí también, por favor. Entonces, cuando hablamos de planificar herencias, nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos está escuchando, ¿qué es para ti planificar herencia? Porque si para ti planificar herencia es meramente ir a una oficina notarial a otorgar un testamento, eso tiene una contestación. Pero si en tu planificación de herencia tú entiendes que eso también incluye aquel ejercicio de la mochila de los terremotos, que es tener tus cosas al día, pues eso es algo que debes tener siempre. Y entonces ahí entra lo que es el inventario de tus bienes, que tú tengas claridad sobre estas son mis cuentas, estos son mis passwords, estos son mis activos, estas son mis deudas, estos son mis bienes, aquí están los títulos de propiedad actualizados, estas son mis hipotecas canceladas y ya las cancelé. Esa organización es algo que debes tener siempre. Pero para efectos de la visión tradicional de que es sentarte con un notario a orientarte para hacer tu planificación sucesoria, yo diría que desde que tienes capacidad legal, mayoría de edad, pues ya tú debes ir pensando en eso. ¿Por qué? Esta semana, vamos a ponerla así en el tiempo no tiempo, esta semana yo me estaba preparando para mi programa de radio en Radio Isla 1320 y iba a tocar un tema y yo no discuto noticias, yo no discuto lo que pasa en el país porque se me rompe el corazón pensar que una persona involucrada en esa tragedia me va a escuchar y que yo le puedo apretar botones sin querer.
Y lo voy a decir tal cual porque es que todavía lo tengo aquí enterrado. Esto te puede pasar en tu juventud mientras estás buscando comida en el servicarro de church. No. O sea, la vida es así de frágil. Entonces, yo tampoco voy a decir, vayan todos ahora donde su notario hace el testamento, porque eso no es real. Pero como mínimo, vamos a orientarnos sobre cuáles son los procesos, porque, por ejemplo, yo puedo coger a una familia entera o a una persona y darle la clase completa de todo lo que necesita saber para hacer un buen testamento. Y que la persona me diga, ¿sabe qué, licenciada? No me parece necesario, no lo voy a hacer. Eso es una decisión súper válida. Pero esa persona se va a ir con el conocimiento de qué es lo que su familia tiene que hacer cuando esa persona fallezca sin testamento. Pues lo que procede es la declaratoria de heredero. Y cuando la persona fallezca, aquí están las instrucciones. Y en medio del duelo, hemos conversado como familia que la persona que tiene más dominio de su carácter en situaciones difíciles es esta persona. Pues esa persona es la que se va a encargar de poner todo en orden. Así que cuando esta persona venga donde ustedes a pedirles los certificados de nacimiento y hacer el trámite, cooperen y agradezcan. Entonces es una conversación en familia. La decisión puede ser no hacer testamento, pero la educación es primordial. De acuerdo. ¿Por qué tú piensas que esto es un tabú? ¿Por qué nosotros lo vimos tanto este tema? Desde tu punto de vista, tanto profesional, ¿verdad? En la parte de la gerencia, como en la parte personal, porque tú también has pasado por situaciones que te han acercado, ¿verdad? A tener que tomar estas decisiones. Sí, tengo tantas respuestas. Tengo tantas respuestas que van desde situaciones así psicológicas y existenciales como tabú del miedo a la muerte, el tabú de la salud mental, el tabú del dinero, de que en Puerto Rico no se habla de dinero, como a razones más mundanas, como decirte, mano, porque la gente ve novelas. Y entonces piensan que esto es el drama de la vida. Es algo cultural y entonces por eso es que venimos con la propuesta de heredar en paz, con la lavanda y con todo bien, relájate y coopera, porque queremos hacer un cambio de mentalidad en cuanto a eso y se está dando. Okay. No lo estoy diciendo por mi proyecto, jamás diría eso. Pero entre... Oye, pero está todo por... Estoy aportando algo. Sabes, date crédito. Entre colegas, sí, eso es un tema también. Entre colegas hay consenso en que desde María, los terremotos, ya mismo salen zombies por ahí. Aunque también eso es otro tema. Ya estaba pensando que la gente se está comportando como zombies últimamente en la calle. Hay zombies mediáticos. Sí. Pues la gente se está planificando más. Están cayendo en tiempo de que sí, esto puede pasar en cualquier momento, pero siguen siendo los mayores de 60 años. Sí me están llegando parejas. Casi siempre parejas en segundas, terceras nupcias, que quieren tener todo organizado para que la relación fluya bien entre las distintas familias. Y eso me emociona muchísimo, ver ese grado de responsabilidad, pero la mayoría sigue siendo las personas de avanzada. Es una parte de madurez también, que es difícil. Yo he pensado, yo voy a ponerme mi ejemplo. Yo ¿verdad? He tenido conversaciones con mi esposa con relación a si me pasa, esto es lo que tú vas a hacer aquí y allá. Ella tiene acceso a nuestras cuentas, son compartidas, ¿verdad? Tiene acceso, etcétera. Pero no voy a sentarme aquí a decir, yo tengo un step by step plan bien definido si me pasa algo a mí o a ella. Y lo puedes ver con compasión, porque la realidad es que yo tampoco. O sea, si llegas al punto de, cubrí todas las bases, tengo mi plan, lo diseñé, no termina ahí. Sí. Tienes que revisarlo. En nuestro caso, mi esposo y yo estamos también trabajando mucho en esto del amor y el interés para que vayan al campo un día y puedan los dos de trabajar las finanzas en conjunto, a pesar de que tenemos separación de bienes. Pues nuestra meta es, nuestro ideal es que mensual tengamos nuestra reunión de negocios en la casa, de hablar de dónde están tus números, aquí están los míos, y Pero en el warming up, pues por lo menos trimestralmente. Y creo que es un ejercicio que toda relación donde haya un interés económico, pues debe tener. Claro. Sí, estás comenzando el proceso. Yo creo que esa es parte de crear ese momentum. Sí, no, igual en Puerto Rico yo creo que como norma general, toda persona debe tener al menos alguna participación mínima en alguna herencia pendiente.
Yo tengo una. Yo también. Yo estoy ahí, yo estoy en ese, yo estoy seguro Yo también. Entonces, si uno lo ve como es, estás compartiendo un interés económico con personas con quienes además tienes una relación personal. Y entonces aquí es que viene la madurez en cómo nos relacionamos. Sí, ahí, yo no sé, hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que cuando en la herencia es que se conocen los hermanos o algo así por el estilo, ¿verdad? Sí, en los divorcios también. Yeah. Sí, y en los divorcios. En este tema, ¿verdad? Y en tu libro, Heredad en Paz, que te agradezco que me trajiste una copia. Y vamos a poner por ahí una foto para que la gente lo pueda ver. Habla, ¿verdad? Hay que hablar de la muerte. Sí. Dentro de este tema. ¿Cómo se entrelaza esa parte de la pérdida y del duelo con el proceso legal de lo que es la herencia? Es indispensable y a la misma vez sorprende que este no sea el enfoque que siempre se tenga en este tipo de temas. Y digo que es indispensable porque, yo como notaria, vamos a imaginar el escenario. Estoy en mi oficina con la familia y mi función es lograr un acuerdo entre todos esos seres. No puedo llegar ahí si no estamos validando el duelo que está transitando la familia. Hay una emoción, un proceso intenso que está presente también en la mesa de negociación. Y que si no se le presta atención a eso no te va a dejar escuchar los planteamientos, las alternativas, no te va a dejar pensar claramente. Vas a estar actuando por emoción y no por el raciocinio de, si yo quiero mediar, pues yo quiero tener esto, pero también tengo que ceder acá. Nos vamos en caliente y entonces ahí vienen los supuestos tranques. Pero en realidad, esos supuestos tranques, si uno le da el espacio que se merece el proceso del duelo y a la misma vez traes una persona que asista a las distintas partes involucradas a ir punto por punto sin desviarse las cosas impertinentes y calientes del corazón, si tú no tienes ese apoyo, no vas a llegar. Tú no vas a llegar. En cambio, si los reconoces, primero te permites ese proceso que tiene su propósito. El duelo tiene su propósito. Mucho hablamos de superar el duelo. El duelo no es para superarse, es para transitarse. Es para dejar que te ayude a adaptarte a esta nueva vida que tienes sin ese elemento y esa presencia que tan importante era para lo que tú entendías que era tu identidad y tu vida. Entonces, transitamos el duelo, le damos presencia y a la misma vez, entonces estamos en posición de poder sentarnos a tomar decisiones legales. Sí, hay que primero atacar la parte del dolor emocional. Sí, sabes que no sé si primero, después, es que son procesos paralelos. Es como paralelo. Sabes que siempre dicen que la sanación no es lineal y es cierto. Exacto. Y diferentes personas no lo van a asimilar igual, porque ustedes saben que hablan esto de las 5 etapas del duelo, de Kubler-Ross y toda la cuestión. Y ya se dice, esos son etapas de duelo por las cuales las personas pueden transitar, pero no es que primero vas a paso 1 y después vas a paso 2 y después vas a paso 3 y luego te gradúas. Correcto, y definitivamente es distinto para todas las personas que pasan por ahí. Sí. Me da extrema curiosidad cuando empezaste a tocar esta parte del tema, en saber en tu experiencia cómo serían unos porcentajes de donde hay conflictos de herencia versus la gente que va en paz, ¿verdad? Porque antes, para hacer preámbulo a esta pregunta, sí, voy a hacer en mi caso mi ejemplo personal, ¿verdad? Cuando mi papá falleció, pues nosotros voy a dar un detalle íntimo mío en este episodio que yo creo que muy pocas personas saben. Yo tengo en realidad 3 hermanas. Y hay una de ellas que solamente vi una vez en mi vida. ¿Okay? Y que no tengo ninguna relación con ella, ¿verdad? De padre y madre somos 2 actualmente. O sea, de padre y madre fuimos 2. Antes de esa había una hermana mayor y esa que está en medio que
no tuvimos relación, ¿verdad? Mi papá no tuvo relación con ella, no se lo permitieron, pues. So, mi papá fallece, no hay una herencia, no era rico más patos, o no había una herencia ahí, no había algo por qué pelearse. So, evidentemente no hubo un conflicto. Mi mamá está viva todavía, so ella vive en la casa que era de ellos, etc. Sin embargo, pues, yo quiero que sea eterna, pero mi mamá no va a ser eterna, eventualmente va a partir también. Y hay un heredero ahí que hay que encontrar para poder gestionar eso. Sí. Eso, ¿verdad? Eso en caso mío no hubo ese problema, o no lo ha habido aún. Pero ¿cuál es sé que te di mucha información, voy a aterrizar esto ahora, ¿verdad? Hay casos como el mío que no ni siquiera el proceso ha empezado, y hay casos donde hay mucho patrimonio y hay que dividir, y la gente está loca por dividir y tienen deudas y se están contando con la herencia. ¿Cuál es el porcentaje de dónde hay conflicto y dónde no hay conflicto? No me atrevo a dar un porcentaje porque con mucho orgullo puedo decir que ya la gente como que sabe qué tipo de servicio yo proveo. Al principio, cuando yo empecé a hablar de herencias, me llegaban los conflictos. Y yo me he mantenido firme. Mi esposa al principio me regañaba. No puedes seguir diciéndole que no a los clientes, hay que pagar la casa. Pero yo decía, es que yo me quiero enfocar en prevenir, en planificar y en mediar. Claro. Y para litigar está medio mundo en Puerto Rico. Claro. O sea, esa es la norma, la forma normal o general de practicar la profesión. Y entonces ya la gente que me está llegando usualmente es para planificar. Porque resonaron con el proyecto, porque ya leyeron el libro. Si ya leyeron el libro saben, o porque escucharon el podcast, o porque han visto mi contenido. Así que debo decir que estoy atrayendo esas familias que quieren planificarse. Pero aún dentro de esas familias, recuerda que no llega la familia completa. Llega alguien. Sí, claro. Y muchas veces ese alguien sí tiene la mejor intención, pero cuando reúno a la familia me doy cuenta de que hay otros players que están en otra onda. Y honestamente yo les doy el speech y yo les digo, mi meta es asistirles a ustedes como notaria. Eso significa que yo sería un ente neutral, que yo no voy a estar defendiendo el interés de esta persona que me contactó, a la que ustedes no estén abiertos a un acuerdo, pues entonces ahí cesan mis funciones y tienen que buscarse otro abogado para ir al tribunal. Ok, so tú te enfocas en todos los procesos que no sean conflictivos. Hasta el momento sí, y no creo que cambie. Y basado en tu experiencia, no tuya, sino ¿verdad? En tu conocimiento del ambiente, ¿cómo es mucho más común? O sea, ¿es naturalmente conflictivo este proceso de herencia cuando hay patrimonio? Sí. Y cuando no lo hay también. De verdad. Los casos que vemos en el periódico de gente que se mata por conflictos de herencia, no es en las quintas de cuál pueblo, casi siempre es en el campo. Toda persona debe tener como mínimo una casita. Y por esa casita en Puerto Rico que no se consigue vivienda, la gente se arranca las cabezas. No lo voy a destapar. También yo, en mi caso particular, pues nunca estoy contando con nada que no sea hecho por mí, ¿verdad? Y tengo el caso de mi esposa, por ejemplo, que tiene sus papás, los dos están bien en salud, etcétera. Ella tiene 2 hermanos, pero nosotros no es como que estamos pensando que la casa de sus papás eventualmente nos va a tocar algo. Nosotros no estamos contando con eso. Es como que está ahí, buena, que se la dividen los hermanos y para afuera. Pero no todo el mundo, ya veo que no, es mucho más común el reto. Y en ese caso, aun cuando tú no los trabajes, ¿cómo funciona esto? Cuando hay ese conflicto, ¿verdad? Que es precisamente lo que tú estás tratando de evitar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se resuelven esos problemas? Bien, cuando nosotros estamos en el proceso de partición, ya ese es como quien dice el último paso, es porque ya por un lado tenemos o la declaratoria de herederos lista, que eso es cuando una persona muere sin testamento y uno va al tribunal y uno dice, tribunal, esta persona se murió sin testamento, póngame en un papel quiénes son los herederos. Pero eso no divide la herencia, eso solamente te dice quiénes son las personas que están ahí en la mesa de negociación. La declaratoria de herederos es si no hay testamento. Si hay testamento, nos dejamos llevar por el testamento. Y el otro documento que necesitamos es el relevo de Hacienda.
Okay. Una vez tenemos uno de estos documentos, le decimos a Hacienda, mira, Hacienda, esta persona se murió, te debe algo, para que cobres tú primero. Y ahí Hacienda dice, no me debe nada, tómate relevo, ya puedes dividir los bienes. Cuando ya tenemos ese ok, esa luz verde, entonces vamos al proceso de partición. Y la partición como norma general se hace de dos formas, o por acuerdo o por el tribunal. Para que sea por acuerdo, tienen que ser mayores de edad, tienen que tener capacidad. Okay. Porque al final del día, ¿qué es lo que van a hacer? Firmar una escritura, básicamente. ¿Qué significa por acuerdo? Que yo, por ejemplo, lo que acabo de mencionar de mi esposa, que ella, el acuerdo es que ella ceda su parte de la herencia. Eso sería... Eso es una posibilidad. Por acuerdo, cuando hablamos de por acuerdo es, usted imagínese en la oficina del abogado, del notario, usted está con sus hermanos y ustedes deciden, pues ok, aquí lo que hay es esto, la casa de campo, la casa donde nos criamos, la oficina, el cash. Pues mira, a ti te toca esto, a mí me toca esto, a mí me toca esto, y a esta le toca el cash. Firmamos todo en la escritura. Santo y bueno, se acabó. Okay. En esa negociación es posible que alguien diga, no, yo no tengo interés. Pues mire, si usted no tiene interés, usted firme. Porque la gente dice no tengo interés y se desinteresan en el proceso y lo que hacen es... se reinteresan. No. Es bien fuerte. Lo secuestran, básicamente. Si usted quiere renunciar a su herencia, usted haga una escritura de repudiación. Sea congruente. Ponga el acto donde pone la palabra. Okay. Puede ser que yo diga, yo quiero cederle mi parte a mi hermanita, pues cedo. Y todo eso se decide. Pero al final, ¿cómo se ejecuta? Es básicamente firmando una escritura. Para firmar esa escritura tienes que ser mayor de edad y no puedes estar incapacitado judicialmente. Además de no estar incapacitado judicialmente, tienes que visiblemente estar bien, porque si vas a donde el notario y tú no sabes tu nombre, tú no sabes para qué tú estás ahí, se nota que tú no entiendes lo que estás haciendo, te pones a hablar incoherencias, el notario no puede proceder en términos técnicos, éticos, porque el notario está dando fe de que tú tienes capacidad. Claro, sí, no puede mentir. Entonces, si la persona, vamos a poner que no está incapacitada judicialmente, que eso me pasó recientemente, no está incapacitada judicialmente, pero no hay forma de tener una conversación con esta persona. Se empieza a decir que le van a robar la identidad, que vienen los ovnis a llevarse sus documentos, todo ese revolú, pues no hay espacio para una partición por acuerdo. Okay. Pues ahí nos vamos al tribunal con una demanda. Y por ejemplo, si hay una persona que es heredera y ni siquiera sabemos ni cómo se llama, pues se le dice a sí mismo al tribunal, mira, tribunal, yo te juro que yo ni me sé el nombre de esta persona. Yo no sé si esta persona está viva. Yo he preguntado por ahí, yo no sé su dirección. Autoríceme a notificarle por edicto. Y eso es lo que vemos con las esquelas en el periódico, que se notifica por edicto. Pasa un tiempo y si la persona no aparece, se le anota la rebeldía y si le toca algo, se consigna en el tribunal. ¿Cuál es el tiempo que tiene que pasar para que la persona pueda responder? Cuando uno está por notificado, si es porque te dieron el emplazamiento, tienes 30 días para responder. Okay. Si es por periódico. Si es por periódico, son 90. El año pasado hicimos historia y este año regresamos con más fuerza. Vuelve el Vida Plena Fest, sábado 30 de agosto en el Terra Convention Center. Una experiencia única para soltar lo que te detiene, reconectar contigo y trazar la vida que realmente mereces. Sí, vamos a hablar de relaciones reales, de metas que importan y de cómo vivir sin sacrificar lo más valioso. Ya los espacios están abiertos, vete a vidaplenafest.com y separa el tuyo. Los espacios son limitados, así que hazlo hoy, que tu futuro yo te lo va a agradecer. Traza tu propio camino. Nos vemos Vida Plena Fest. Y dice, pero es que mira, yo de verdad no me enteré. Pues esa persona podría hacerle, como quien dice, un llorado al tribunal. Okay. Hay pero tendría emociones, que ir sí. ahí. Tú apareció 15 años después como, hola, soy tu hijo. En la acción de pedir la herencia no prescribe. O sea, en cualquier momento puede aparecer alguien diciendo que tu papá en aquellos momentos de guerra preñó a alguien por ahí. ¿Y si pasa eso? Y, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Alguien viene y se fututeó la herencia, esos chavos no están. ¿Qué? ¿Tienes que reponerlo? No reponerlo, pero lo que se hace es que se calcula el mínimo que le tocaba a esa persona. Ahora mismo, con el Código Civil de 2020, el mínimo, que es lo que se conoce como legítima, es la mitad de la herencia. Okay. Esa mitad de la herencia se va a dividir en partes iguales entre las personas legitimarias que antes se conocían como herederas forzosas. Así que vamos a poner que eran 5 hermanos. Ese quinto apareció de la nada.
pues realmente le toca 1/10, una décima parte. Okay. Si la herencia era $1 millón, pues se suponía que le tocara 100,000. Sí. Y si nadie tiene 100,000, pues ahí cada uno tiene que hacerle un chequecito. O sea que tú eres responsable, si tú cogiste herencia, eres responsable de... Ya. Sí. Está bien loco. Sí. ¿Sabes? Porque podría ser el caso de que alguien no tiene el dinero, punto, y o sea, ya lo usó, y como yo te reembolso a ti ese dinero, es algo real, ¿verdad? Tal vez no es tan común, Claro. pero es real. Yo siempre tenía dudas, ¿verdad? Y que esta es una de las dudas principales que quiero salir de aquí. ¿Tú puedes poner lo que te dé la gana en tu testamento? Pues la respuesta es la favorita de los abogados, las abogadas, les abogados, y es depende. Okay. Depende de si tienes personas legitimarias que antes se conocían como herederas forzosas o no. ¿Quiénes son las personas legitimarias? Pues el primer turno, el primer corillo, son descendientes, que ahí están hijos, nietos, bisnietos, cónyuge, casado legalmente, firmando el papel y todo, no es que convivieron, cónyuge. Y si no hay de esos dos, ascendientes, en vida, obviamente. Papá, mamá, abuela, por ahí para arriba. Si tú eres una persona soltera, sin descendientes, y que tus papás, abuelos y demás ya fallecieron, tú le puedes dejar tu herencia a quien tú quieras. En tu testamento puedes poner lo que te dé la gana, siempre y cuando no sea contrario a la ley, la moral y el orden público. Si tienes personas legitimarias, pues a esas personas legitimarias les toca la legítima, que desde el Código Civil de 2020 es la mitad de la herencia. Esa mitad de la herencia se va a dividir en partes iguales entre tus personas legitimarias. Entonces, la mitad de libre disposición es con la que te puedes poner... Le da la gana. Correcto. Sí, pero no puede ser completa. No puedo dejarle mi herencia completa a alguien. Sí, ¿sabes? ¿Qué puede pasar? Puede haber, digamos, un padre o una madre, alguien que tenga descendientes, que no tengan la mejor relación y diga, no, yo te voy a dejar nada a ti, lo siento, te tengo que dejar la mitad. Depende. Diablo, depende. Otro depende, ¿Depende de qué? De cuán mala sea esa relación, porque si la relación es verdaderamente mala al punto de que cualifique para una desheredación, pues ahí tú puedes sacar a la persona heredera forzosa o legitimaria, como se le conoce ahora, del testamento. Pero tiene que ser por una de las causales que dice el Código Civil, y chécate esto, no la puedes perdonar. Si se la quitaste, se acabó el mambo. Si tú desheredaste a la persona y después la abrazaste y la perdonaste, se dañó la desheredación. Ok, tú tienes que decidir romper la relación si quieres ya, lo que es radical. Sí. Digo, el efecto práctico es que la persona desheredada puede ir al tribunal a decir, mira, y me desheredaron, pero mira la foto y el mensaje de texto que me envió me perdonó, así que eso no vale. ¡Qué loco! El drama de la vida. Esto es novedad, de verdad. Sí. Wow. Mira, información muy importante, ¿verdad? Porque saber que tienes que romper una relación para poder desheredar es una. Y, ¿verdad? No es como que tú puedes dejar tu herencia a lo loco. Siempre, ¿verdad? Tienes un área, claro. Tienes gabela, pero tienes que... Hay algo por ley que está trabajando ahí. Quiero hablar de tu caso en particular, ¿verdad? Porque tu familia, ¿verdad? Tu esposo y tú pasaron por un reto bien grande que, ¿verdad? Yo voy a dejar a ti que des los detalles, donde un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Los puso en una situación donde podrían haber, ¿verdad? Tenido que utilizar este tipo de recursos, y probablemente de aquí es donde viene toda esta conciencia contigo, y me gustaría que me llevaras, ¿verdad? Cómo fue cuando hubo este diagnóstico y cómo es que ustedes deciden entrar en esta situación. Pues tiene un poquito de antecedente, lo digo así rapidito para no quedarme aquí todo el día hablando. Mi papá falleció de cáncer en 2012. Falleció antes que mi abuela y después de su hermana paterna mayor. Así que para ese momento ya mi abuela había perdido 2 de sus 10 hijos. Mi abuela me pide a mí y a mi esposo, que es abogado también, que reuniera a la familia para orientarle sobre qué pasaría si ya no está. Y ella estaba como coco, pero ella decía, se chavaron, aquí la próxima que se muere soy yo, aquí no se muere nadie más. Así que ya ese chip de educar sobre herencias estaba en mi mente. Mi esposo tenía como un catarro que no se le iba. Cuando había el asunto con la influenza en Puerto Rico, justo antes del COVID. Y teníamos a nuestro bebé, a Noé, tenía en ese momento 8 meses,
que no salía de una bronquiolitis y entonces éramos nosotros dividiéndonos, llevarlo al pediatra y un día la pediatra le miró a mi esposo y le dijo, tú estás enfermo, tú estás bien. Y él se fue a chequear, pero no tenía ningún tipo de catarro. Y entonces como no le encontraron nada, le mandaron una placa. Y cuando le mandan la placa, yo estaba en casa, en la cocina, y él llegó y me puso la placa en el counter y me dijo, mira, me salió esto. Y cuando yo miro, le salía una bola así, bien grande, era de 9 centímetros, wow, en el pecho. Y ya yo tenía la experiencia con papi. Y ahí se me fue el mundo encima porque yo dije, este se me va a morir. Y no le dije nada, obviamente. Pero ya en ese momento ya yo sabía. El primer viernes del lockdown, en marzo 20 de 2020. Marzo 13 fue el lockdown. Pues ahí recibimos el diagnóstico oficialmente. Claro. Nos llamó la doctora y nos dijo que en efecto que era cáncer. Empezó todo este proceso bien fuerte porque teníamos que quedarnos dentro de la casa porque todo el mundo estaba muriendo por COVID, pero teníamos que ir al hospital. Tenemos ángeles en nuestras vidas que nos asesoran sobre todo. Y este ángel en particular, ya marido tenía cita y todo para operarse en Puerto Rico. Le dijo que no se dejara abrir aquí, que él tenía que irse allá afuera a un lugar especializado en torácico, por el tipo de operación que era. Y entonces ahí nos fuimos para Texas, que era el segundo estado con mayor incidencia de COVID en ese momento. Ya. Qué locura, Dios mío. Sí, fue bien fuerte. Tuvimos que dejar al nene atrás. Tenía 10 meses en ese momento y era lactado y dormía conmigo. Así que fue desgarrador. No sabíamos ni siquiera si nos iban a aceptar en el hospital, porque en ese momento era como ver cuán pura estaba tu sangre para dejarte entrar al lobby. Finalmente nos dijeron que sí, estuvimos 5 semanas allá. El proceso de operación fue bien fuerte. Yo no pude entrar ni siquiera al lobby. Sí. Así que a las 10 de la noche del día que lo operaron, que fue 10 de junio, yo estaba en un banquito afuera en la calle y se habían olvidado de llamarme para decirme que todo había salido bien. Sí, fue bien fuerte. Ahora me río, pero fue bien fuerte. Y nada, la cosa es que él se recuperó milagrosamente. Una cosa impresionante y... Vinimos a Puerto Rico, el nene no nos recibió con mucho amor. Sí, porque lo abandonaron. Obviamente. Y regresamos a Texas a coger radioterapia con el nene. Estuvimos 7 semanas por allá. Y la noche antes de venir a Puerto Rico estábamos en el balcón, que allá atardecía, el sol se escondía como a las 8:30 de la noche. Una cosa bien bella. Yo le dije a él, como si hubiéramos sabido que todo iba a salir tan bien, quizás no hubiéramos sufrido tanto. Empezamos a tener como estas conversaciones bien profundas. Él me regaló un journal para yo poder vaciar toda la crisis que estaba viviendo. Y poco a poco así fue que nació Vivamos Mientras. Primer libro. Que entonces fue nuestro primer libro, que iba a ser mi libro. Pero cuando se lo presenté para su aprobación, él se unió. Como parte de la estrategia para darle vida al libro, empezamos con un podcast que somos nosotros dos conversando. Es bien gracioso porque si escuchas el primer episodio, súper robótico, o sea, una cosa. Y cuando escuchas el último, pues ya nos lo estamos gozando así como tú y yo ahora. Y pues a la que empecé a escribir, seguí. Y así, cuando ya te tenía esa idea de, mira, en verdad puedo escribir, es real, es posible, es doable. Se me dio entre ceja y ceja lo de heredar en paz. Y eventualmente esa reflexión de reorganizar prioridades una vez la muerte te mira la cara fue lo que me llevó eventualmente a renunciar al puesto de jueza y a reconfigurar mi vida por completo. Y sigo en ese ejercicio y valoro mucho este espacio porque pues, es un ejercicio constante de tú ver cuán congruente estás siendo con tus supuestas prioridades. Qué bello eso que tú estás diciendo. Yo creo que esa incongruencia es la que a veces nos lleva a abismos, ¿verdad? Sí. Bien profundo en la parte emocional. Y sí, si recordamos que vamos a morir, pues vamos a sacarle más el jugo a lo que estamos haciendo aquí y vamos a asegurarnos de que dejamos de hacer las cosas que no nos llevan ahí. No llegaste a este punto, digo, pienso que no llegaste, pero te pregunto, ¿tuviste que en algún momento tener la conversación con tu hijo sobre el posible
papá no puede que no esté. ¿Ha tenido esa conversación? Sé que no. Desde que yo creé mi movimiento Gana tu Día, uno de los pilares siempre ha sido la salud. Así que me acabo de unir al equipo de Sanovit para tener suplementos que me ayuden tanto en mi sueño como en mi balance energético. Para ello utilizo magnesio y el Sleep Breakthrough. Así que si tú quieres tener salud en tu vida, únete a la familia de Sanovit, explora todos los suplementos. Puedes encontrar información en sanovit.com. Yo soy Sanovit, yo soy salud. Un abrazo. Fue la única vez, ¿verdad?, que tuvo diagnóstico tu esposo. Sí, hago constar que mi esposo actualmente está muy bien de salud. Si lo ven por ahí, él se ve mejor que cualquiera. Muy Empezamos bien. a ir al quiropráctico, él salió en 5 minutos, yo salí en 45. Muy bien. Sí, él está muy bien, está en observación, tiene 2 cositas ahí, pero no se sabe si sí, Ok. si no, así que nosotros nos vamos de, ya saben qué, que Ok. ahí no hay nada. Con relación al nene, ha sido un tema mínimo semanal. Él nos pregunta sobre la muerte, Oh, wow. el estándar de medición que usamos para saber cómo él está son sus uñas. Actualmente, pues, se las está empezando a comer otra vez. Se las come. Sí, porque el marido ha salido varias veces ya a recibir tratamiento. La realidad es que Noé, que es mi nene mayor, es de él. Y viene también por otros tránsitos que tuvo nuestra familia. Nosotros perdimos el segundo embarazo. Mientras yo todavía lactaba a Noé, en ese embarazo hubo destete porque me dolía mucho. Y cuando lo desteté, él no quería saber de mí porque entonces ya yo no servía para nada. Y entonces hizo un bonding brutal con marido porque yo lo dormía en la teta y entonces pues marido le empezó a dormir al hombro. Y cuando marido tiene que irse por periodos prolongados, pues lo que siente, me imagino yo, no es que pues su papá no va a regresar. Y constantemente estamos hablando con él sobre eso y la realidad es que yo le digo la verdad. Yo le digo, pues mira, no sé. El problema es el siguiente. Nadie hasta el momento ha virado de la muerte a decirnos que hay más allá. Lo importante es que estamos vivos hoy y que nos expresemos nuestro amor y que te goces el presente. Si tú me preguntas a mí, yo sí entiendo que la vida no termina con tu última muerte física. Mamá, entonces, cuando yo esté en el cielo, ¿voy a estar con mi familia? Y yo, no sé, digo, ojalá y sí. Mamá, porque yo le hablo a él también de regresar a la fuente y que la fuente de vida es el amor y que el superpoder es el amor. Mamá, entonces cuando yo esté en el cielo, ¿yo voy a ser Dios? Y ahí estoy empezando a entender que voy a tener que coger algunas clases de filosofía y de existencialismo porque el niño viene con unas preguntas bien poderosas a los 5 años. Sí. Es un tema que te pregunto genuinamente porque yo, sí, ¿verdad? Nosotros perdimos al abuelo de mi esposa y pues uno lleva el tema, ¿verdad? La parte de ir al cielo, etcétera, ¿verdad? En mi caso, mis creencias no necesariamente están alineadas con eso y yo respeto los de todo el mundo. Sin embargo, pues sí, sería una forma similar a la que yo pregunto, la que yo respondería. No sé, no sé qué haría. Pero sigue siendo un tema bien complicado. Es para nosotros los adultos y es difícil tenerlo. A mí me fascinó como él lo vio porque yo percibo, de la forma en que se lo voy explicando, como que nada se destruye, todo se transforma, somos parte de una energía. Pues ya veo que le está diciendo, pues si somos parte de una energía, somos uno. Y si tú le estás poniendo ese nombre, esa energía, pues significa que si yo voy a regresar a él, pues voy a hacer eso. Eso es una conclusión extremadamente high level. Pero he tenido esta conversación también, mi mejor amiga es psicóloga. Y lo que ella me dice es, ciertamente hay distintas creencias, pero por lo menos no le mientas. No vengas a decirle que se durmió o que se fue volando. De acuerdo. Eso es una regla en mi casa. Y ¿verdad? En las cosas que mi esposo y yo no necesariamente estamos alineados en términos de creencias, mi tema siempre, yo no lo voy a mentir. Y nosotros, no lo voy a mentir también, está limitado, ¿verdad? Porque por naturaleza hay ilusiones, ¿verdad? Claro. Como lo que son el hada de los dientes, Santa Claus, etc. Pero yo pienso que esas son unas ilusiones más sociales, tolerables, ¿verdad? Bien distintas a tú inculcar una creencia, ¿verdad? Ahí yo lo veo distinto. Yo siempre he dicho a mi esposa,
no puedes contar conmigo para que yo le mienta, ¿verdad? No importa, y mi hijo está en un colegio católico y todo, y yo dije, no puedes contar conmigo para que yo le mienta a mi hijo, no va a ser con excepto de estas cosas de la ilusión. Pero creo que también es un tema que, ¿verdad? Y a lo mejor ojalá esto empiece algún tipo de movimiento al respecto. Es un tema que no deberíamos necesariamente huirle, ¿verdad? Deberíamos, por el contrario, tratar de traerlo más temprano a la vida, más temprano a la vida de nuestros hijos para que tengan más conciencia y ¿verdad? Sepan que puede pasar. Yo pienso que tener la presencia de la muerte ahí nos ayuda a vivir mejor. Claro, es natural. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso con mi papá, íbamos a salir a una de sus citas y reciente yo le pregunté, recordando el proceso de mi tía, que no lo había visto llorar en el proceso de muerte de ella. Papi él estudiaba las religiones, veía las similitudes, era Rosacruz, era una persona bien profunda, bien sabia. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Por qué le voy a tener miedo a la muerte? Si la muerte es parte de la vida y la vida es bella. Y entonces esa normalización es divina, sí. Es hermosa. Y por lo menos ahora contamos con Coco. Claro. Ajá. Definitivamente. Sí. Yo creo que esa palabra es clave, ¿verdad? Esa normalización es crucial y es bonita. O sea, se siente bien cuando tú puedes hablarlo. Creo que yo invitaría a todo el mundo a que explore. Lo que pasa es que no necesariamente es fácil, ¿verdad? No, hay que constantemente traer el tema a tu vida, ¿verdad? Traer el pensamiento y enfrentar ese pensamiento, porque a todos nos aterroriza morir, porque no sabemos. Sí, por supuesto. Yo, como parte de la patita del duelo de mi práctica, que lo hago más para poder tener más sensibilidad con las familias a las que atiendo, hice esta certificación de la Escuela de la Muerte de Camilo Rusi. Y la conclusión siempre es que mientras más te permites mirar la muerte a la cara, más energía vital ganas. Brutal. Porque ahí sí que no vas a perder la oportunidad de vivir, aunque eso en algún momento signifique estar un ratito sin hacer nada. De acuerdo. Simplemente ser. Tengo que quiero hacer un pivot radical en esta conversación, hablar de un tema totalmente distinto. Y es yo pienso que un trabajo que yo jamás me atrevería a tener es el de ser juez. Y ¿verdad? Asumo que hay cosas que tal vez no podemos entrar en demasiado detalle, pero ¿sabes? ¿Cuán retante es tener en tus manos la fortuna, el destino, los próximos situaciones de vida de otras personas y cómo se trabaja ese proceso? En ese sentido, tengo el deber de comenzar diciendo que mis expresiones representan mi posición personal y no representan la posición oficial del Poder Judicial de Puerto Rico. Fui jueza del Tribunal de Primera Instancia desde 2016 hasta el verano 2021, que renuncié. Y ya van viendo cómo fue más o menos el análisis. Es un privilegio y una responsabilidad enorme saber que tienes las vidas de las demás personas en tus manos. En cierto modo, por eso ahora estoy poniendo mi mayor esfuerzo por no tener que poner la vida mía ni la de mis clientes en las manos del tribunal. Yo quiero que las vidas de mis familias estén en las familias y que sean las familias las que decidan qué hacer. Cuando yo empecé como jueza, yo tenía una preocupación bien básica. Soy mujer, soy joven, tengo la voz a veces finita. Y yo decía, no me van a respetar. A la misma vez soy bien expresiva con mi cara. No sé mentir, soy incapaz de mentir, no me sale mentir, mi nariz habla, se explaya cuando no puedo bregar. Y yo decía, ¿cómo yo voy a poder mantener el temple? Y te tengo que decir que impresionantemente yo me ponía la toga, subía al estrado y yo era otra persona. O sea, era una ecuanimidad
como un poker face y la mente a millón. Yo empecé como era jueza municipal. Hago la distinción porque también atendí sala superior, pero por designación administrativa, para quienes sepan más o menos de estos términos. Pero cuando eres jueza municipal, la sala municipal no es como lo que vemos en televisión. Ahí va la gente, sin abogado, a hablarte directamente, a veces con la sangre en la cara. Y va el que es bien elocuente y va el que evidentemente es paciente de salud mental. Y tienes que bregar con eso. Y por lo menos lo que yo hacía era, yo soy bien cuadra. Bien cuadra. Yo soy matemática, 2 más 2 es 4, esta es la fórmula, la aplico así, no falla, la aplico así, no falla, la aplico así, falló, ¿qué pasó aquí? Y cuando yo no siento que tengo una fórmula concreta, no es que me frise, pero yo tengo que pausar para ver en dónde es que está la ficha que se encajó mal en ese rompecabezas. Y entonces yo siempre en el ejercicio de atención plena estaba pendiente a cómo me sentía. Y cuando yo veía como que error, aquí hay algo que no me encaja, trataba de identificar qué era y si no lo veía, receso del tribunal. Cerraba la sesión por un momento, me iba a sala y hasta que yo no viera la pieza que estaba mal puesta, yo no procedía. Obviamente eso me podía venir en contra por parte de la celeridad de los procesos en la sala y los alguaciles, las secretarias y las estadísticas, pero yo quería llegar a casa a dormir relax. Tranquilo. Fueron bien pocas las veces en que tuve miedo, en los casos criminales particularmente. Siento que me gané el respeto de las personas imputadas en el sentido de que yo les miraba a los ojos. Yo les trataba de usted. Yo me asegurara de que entendieran. Porque hay unas advertencias que uno tiene que dar. Y puede ser que alguien las dé como papagayo para cumplir con el proceso, pero yo medía cómo era la capacidad de entendimiento de la persona y si se lo tenía que decir así a las rayas en arroz y gandules para que me entienda, pues así se lo decía y corroboraba. Y si ya yo veía que era una persona educada, y bello. Y en ese sentido no tuve malos ratos. Sí pude ver la peor cara de la humanidad. Obviamente la presunción de inocencia existe, pero más allá del derecho uno sabe. Y tuve cosas bien feas frente a mí. Y no me preocupó tanto hasta que estaba embarazada. El primer embarazo, el del nene, el que se come las uñas, by the way. Él vio a través de mi barriga para el escenario fuerte. Y por más que uno se maneje, esa energía siempre llega. Entonces, en términos de mi función, llegó un punto en que lo tengo que decir así, respeto muchísimo la función, fue un honor increíble, aprendí un montón, todo nos forma, pero llegó un punto en que mi visión del derecho se transformó a la prevención y yo sentía que yo podía ser más efectiva desde esta otra trinchera, que atendiendo persona a persona, uno a uno, poniendo una curita que quizás no atiende el problema desde la raíz. Y lo veía porque me llegaban las familias otra vez. Es un reto grande. Yo no he estado en esa posición, pero fui parte de una entidad sin fines de lucro que trabajaba con maltrato a menores y maltrato a mujeres y me tuve que salir porque sabía que no estaba atacando la raíz. Sabía que estaba poniendo una curita ahí encima y en ese sentido me identifico contigo. Hay una pregunta que quiere salir de mí y tírala al medio. Y es ¿verdad? Yendo por todos estos procesos, tanto de la herencia, lo que has tenido que renunciar, aparte de tu familia directa, tanto con tu papá como con tu esposo, ¿cuál tú dirías es la clave para poder hacer valer el vivamos mientras podamos? Vivamos mientras. Eso me explota en la cara casi todos los días. Es un ejercicio constante. Y está en toda decisión. En toda decisión. Porque vivamos mientras empezó con, ay, sí, yo amo a mi familia, amo a mis hijos, pero marido y yo éramos unos workaholics. O sea, cuando tú veías en tu semana el colorcito
en el que compartíamos como familia los 4 era bien poco. Entonces, pues hay una incongruencia ahí. Entonces, es un ejercicio intenso para mí, en el sentido de que yo siempre desde pequeñita he sentido que nací para salvar al mundo, para cambiar el mundo, conquistar el mundo, todo eso. Y intuyo que esta experiencia terrenal quiere que verdaderamente internalice que esa revolución se hace en mi hogar. Que esa revolución se hace no solo en nuestra crianza y nuestro matrimonio, sino incluso más profundo, en mí. Porque muchas veces caía en, no, yo quiero ser la mejor mamá, yo me voy a dedicar a mis hijos son mi revolución. Ajá, y si te digo que tus hijos van a hacer lo que están viendo hoy en ti, ¿tú quieres que sean eso? Y yo quiero que ellos hagan valer sus sueños y sus aspiraciones. Entonces, ¿cómo me cuido y me honro más a mí misma de forma que esté plena para entonces poder sostener todo lo que quiero sostener sin caer en el egocentrismo? Y todo el tiempo vamos ahí. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu tesoro? Tu atención con intención, ¿en dónde está? ¿Está en donde debe estar? ¿Qué relaciones estás cultivando? ¿Esa persona verdaderamente te importa? ¿Hace cuánto no hablas con ella? ¿Estás viviendo para trabajar? ¿Trabajando para vivir? ¿Posees las cosas o las cosas te poseen a ti? Y entonces ahí viene este forcejeo entre abundancia y escasez. Como que, ok, quieres ser minimalista, pero tampoco quieres caer en la escasez. Es intenso. No tengo la respuesta, la busco todos los días. Bello. Pero por lo menos intento. Por lo menos te hace las preguntas. Claro. Me encantó esta conversación. Gracias porque sacaste de tu tiempo y porque nos traes una perspectiva bien diferente a lo que usualmente hablamos aquí. Y yo creo que es definitivamente un tema que no es la última vez que quiero tocar. Es un tema que hay que seguir abordando. Hay que naturalizarlo, ¿verdad? Normalizarlo fue la palabra que utilizaste. Antes de hacerte la última pregunta, me gustaría que le dijeras a todo el mundo dónde consiguen tus libros, dónde conseguir tu información, tus servicios, obviamente. Claro. Porque queremos seguir heredando en paz. Los libros los pueden conseguir en su librería local favorita, y si les dicen que no lo tienen, usted le dice al dueño de la librería que me llame. Oye, con el mío también, vaya, güey. Pueden visitar heredarenpaz.com. Ahí encuentran básicamente todo, incluso mi agenda. Me pueden buscar por las redes como Heredar en Paz. También pueden buscar Vivamos Mientras. En los podcasts me pueden buscar como Heredar en Paz y como Vivamos Mientras también. Bello. Sí. Ahí está. Oye, ganar tu día, hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas decir, yo gané mi día? Pues miren, esto es un sistema. Yo tengo un Google Document. Vamos a empezar por ahí. Tú y yo somos más parecidos de lo que te imaginarías. Yo tengo un Google Document. Me organizo por quarters de 12 semanas en los que me establezco 3 metas, de las cuales casi siempre solo cumplo 2. Okay. Entonces esas metas grandes las pico en pasos pequeños que distribuyo en las 12 semanas. Y entonces cada semana le escribo así, lunes, fecha tal, y pongo mis bullets y ahí pongo todo lo que yo quiero hacer en el día. Mientras voy en el día, pues yo voy anotando literalmente por hora qué hice y qué estoy haciendo para poder tener esa data. Y entonces cuando termine el día, yo veo lo que hice, le doy copy y paste a mi otro Google Document, que es el de gratitud, y me valido y me aplaudo y me celebro por todo lo que logré. Y también pues me ayuda a dar seguimiento a las intenciones que tuve anteriormente. Y eso me ayuda un montón a poder lograr cosas grandes pasito a pasito y no desesperarme en el proceso al sentir que voy lenta. No, voy
con paso firme. Entonces, todas las mañanas me levanto, me doy mi agüita, me resisto las ganas de ir directo al café, no siempre me sale. Hago mi círculo de lectura, de conexión con... Yo soy católica, institucionalmente, pero realmente soy bastante liberal. Yo creo en que hay una divinidad que para mí es Dios, que para mí realmente es el amor. Yo creo en el amor. Y luego de eso voy a mi Google Document, hago la gratitud nuevamente por todo lo que viví ayer, repaso el día, me disfruto mi café, entonces hago desayuno bien rico para mi maridito cuando me levanto temprano, cosa que no ha pasado esta semana, pero... y por ahí voy. He pasado mucho trabajo asimilando que ya a las 2:30, 3 de la tarde poncho. Y ahí soy mamá. Bien. Soy mamá, soy esposa, soy yo. Y mi enfoque es que mi hogar sea el lugar más alegre, pacífico, placentero para mí y para mi familia. Bien. He pasado mucho trabajo porque, como les dije, soy workaholic. Y antes, a pesar de que físicamente estaba en la casa, mi mente estaba a millón. Y curiosamente, pues puedo decir que ahora estoy trabajando básicamente part-time y estoy logrando mucho más de lo que lograba antes. ¿Verdad que sí? Sí, soy mucho más eficiente. Efectivo. Uno está haciendo lo que tiene que hacer. Sí, sí. Brutal. Felicidades. Qué bueno. Me encanta lo que escucho. Yo no puedo divulgar todos mis sistemas aquí, pero definitivamente yo traqueo cada una de las cosas que hago. Creo que lo que se mide tiene mucho más posibilidades de mejorar. Sí. Gracias por tu tiempo. Quiero darle las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com. Vayan a woodbrandpr.com, utiliza el código GTD y va a tener free shipping. Tenemos aquí un regalito aquí para Keila, para que Dios vaya ahí a poner feliz a su hogar. Esto es para mí, ¿okay? Esto es para mí. Vayan allá y consigan la suya. ¿Y qué me llevo de esta conversación? Mira, primero es que nosotros en Puerto Rico reaccionamos en lugar de prevenir. Esa fue una de las cosas y yo creo que eso no es algo único de Puerto Rico, es algo de los humanos, ¿verdad? Que a veces estamos esperando que nos pasen las cosas para entonces actuar y obviamente eso es reaccionar y si nosotros sabemos que todo hasta ahora, ¿verdad? No hay una solución a la muerte, entonces pues es parte de la vida. Así que ¿por qué evitarla tanto? Yo creo que me encantó cuando dijiste que ese ignorar también es un side effects de otras cosas y también que cuando las personas van a la mesa de negociación y se trancan, también es un síntoma de algo mucho más profundo que pasa con ellos, de las relaciones. Es algo que va más allá y para eso la solución yo creo que es interna, es conocernos más, ¿verdad? Antes de llegar ahí. La herencia es en la parte técnica, ¿verdad? La parte pragmática de esto. La herencia no es el testamento, es importante, ¿verdad? Ese proceso va mucho más allá. Yo me llevo, ¿verdad? Lo de los passwords, los documentos, no tiene que ser un testamento final, sino que puede haber muchas cosas que tú puedes hacer antes de llegar a ese proceso y decidir finalmente si quieres hacer un testamento o no. Si tú sientes que estás listo o lista, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Tenemos que validar, ¿verdad? El duelo, que el duelo no es algo que no es algo de lo que uno se supera, sino que es una transición. Y yo creo que me fui bien profundo con esta conversación de los hijos, ¿verdad? Que no podemos esperar, no creo que necesariamente tengamos que esperar para tenerla. Yo creo, ¿verdad? Que me encantó cuando tú dijiste esta parte de lo que aprendiste, de que cuando miras a la muerte a la cara, estás ganando energía. Y eso me pareció fascinante. Y nada, vivamos mientras, enfrentando incongruencias con esa revolución mundial que empieza desde nuestro hogar, ¿verdad? No allá afuera necesariamente en una trinchera. Y con las cosas que están destruyendo tu corazón, incluyendo las relaciones. Así que ahí está. Oye, me encantó. Gracias, Keila, por esta conversación. No te vayas de aquí sin dejarnos tu comentario. ¿Qué te pareció esta conversación? ¿Qué cosas aprendiste? Y sin compartir esta información con alguien que se puede beneficiar de ella. Te veo el 30 de agosto en el Vida Plena Fest. Espero que nos veamos allí y podamos compartir. Y recuerda que esta es
eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma que cumples tus sueños, desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir yo, gané mi día.